Sean bienvenidos, jóvenes. Con mucho gusto damos inicio a la semana 10 de la fase 3 para primer año de bachillerato. Como siempre es un gusto, les saluda el profe Julio y vamos a dar inicio con las lecciones correspondientes a esta semana número 10. La primera lección que vamos a estudiar es la lección 3.2, la cual lleva por nombre Ley de los Senos. Esa lección ustedes la van a encontrar en la página 150 del libro de texto. El problema inicial nos dice lo siguiente. Demuestra que en cualquier triángulo ABC se cumple que la longitud del lado A sobre el seno del ángulo A es igual a la longitud del lado B sobre el seno del ángulo B, y esto es igual a la longitud del lado C sobre el seno del ángulo C. Recuerden ustedes que las minúsculas representan la longitud de los lados y las mayúsculas representan los ángulos. Muy bien, vamos a hacer esta demostración. Por acá tenemos el triángulo ABC. Sabemos que si tenemos el ángulo A, entonces el lado que está frente a él será el lado A. Si este es el ángulo B, el lado que está frente a él será el lado B. Y si este es el ángulo C, el lado que está frente a él será el lado C. Muy bien, vamos a ver la solución. ¿Qué nos dice la solución del libro de texto? Si se calcula el área del triángulo, se tiene de tres maneras. Un medio de por A por B por el seno de C, también un medio de B por C por el seno de A y también un medio de C por A por el seno de B. Pero el área es igual, no importa cómo se calcule, por lo tanto, un medio de A por B por el seno de C va a ser igual a un medio de B por C por el seno de A y también va a ser igual a un medio de C por A por el seno de B. ¿Por qué? Porque estamos calculando el área del mismo triángulo. Entonces no importa cuáles son los lados que yo tome con el ángulo que tome, siempre me va a dar, ¿de acuerdo?, la misma área. Entonces multiplicando por 2 para quitar acá este 2 de acá, eliminaríamos aquí el 1 medio y nos quedaría B por C por el seno de A por C por el seno de B y A por B por el seno de C, ya ordenadito ABC. Ahora vamos a dividir entre ABC. Vamos a dividir entonces todo entre ABC. Y acá observamos pues que en este caso B por C se elimina con BC. AC se eliminan con A y con C. Y AB se eliminan con AB. Entonces quedándome nada más la siguiente expresión. Seno de A sobre A, seno de B sobre B y seno de C sobre C. También podemos sacar los recíprocos. Los recíprocos sería el denominador arriba, en este caso sería A sobre seno de A, igual B sobre seno de B y C sobre el seno de C. Acá dice que observa que las razones en las proporciones relacionan el lado y el seno del ángulo opuesto a este, ¿verdad? Si tengo acá el ángulo A, entonces yo lo voy a relacionar con el lado A. Igual el ángulo B con el lado B, igual el ángulo C con el lado C. Entonces podemos llegar a la conclusión que el teorema de la ley de los senos nos dice que en un triángulo ABC siempre se cumple que A sobre seno de A es igual a B sobre el seno de B y que es igual a C sobre el seno de C. Como las igualdades anteriores son equivalentes a las igualdades en uno, se puede utilizar cualquiera de las dos indistintamente según sea la necesidad. Es decir, puedo utilizar esta expresión donde el seno de A sobre el lado A o el lado A de A sobre el seno de A. Depende de lo que me pidan, depende cómo me convenga, así voy a utilizar el teorema de la ley de los senos. Acá está entonces. Veamos ya con un ejemplo. Tenemos acá un triángulo ABC, el cual me piden que calcule, si ustedes observan, el valor de B, sí, y aquí me dan algunos datos. La C minúscula significa el lado, entonces el lado C vale 12 unidades. La B mayúscula significa ángulos, entonces me dan el ángulo B vale 120 grados y me dan la C mayúscula, que también son ángulos, vale 45 grados. Entonces me están pidiendo el valor del lado B. Al construir este triángulo nos quedaría A, B, C, acá lo pueden observar. Y entonces acá ustedes miran que tengo el ángulo B de 120 grados, el lado C de 45 grados y el lado C, que es el que está opuesto acá, de 12 unidades.
Entonces lo que me están pidiendo acá es cuánto mide el lado B. Para poder utilizar o para poder resolver, mejor dicho, este ejemplo, utilizaremos el teorema o la ley de los senos. Observemos acá qué me están dando. Lo principal acá es que ustedes relacionen el ángulo y el lado que le están dando con el ángulo y el lado que les están pidiendo. Si nos vamos en orden, observamos que no me conviene utilizar la proporción con A porque aquí tengo el ángulo A, lo desconozco y también desconozco la medida del lado A. Pero si ustedes miran el ángulo B, podemos observar que el ángulo C, perdón, miren, ya tengo la medida que es de 45 grados y también tengo la medida de su lado opuesto que vale 12. Entonces, para poder resolver, utilizaremos la ley de los senos. Para este caso, relacionaremos el lado B, que es el que no conozco, entre el seno del ángulo B, sustituyendo vale 120 grados, y eso es igual a 12, que sería el lado C aquí en minúscula, sobre el seno del ángulo C, que es de 45 grados. Entonces aquí simple y sencillamente lo que vamos a hacer en esta proporción, nada más es aplicar lo que allá por séptimo grado aprendimos, donde para encontrar un valor en una proporción, dejamos solito lo que ando buscando, en este caso la B igual, multiplicamos cruzado, 12 por seno de 120 y dividimos entre lo que nos sobró, que fue el seno de 45 grados. Ahora lo que hacemos simplemente es 12 acá por el seno de 120 grados. Ustedes pueden observar que el seno de 120 grados, acá lo tenemos, que es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso lo pueden hacer con una calculadora científica y si no, pues lo pueden hacer utilizando la tabla que llenamos en la semana anterior, la cual nos servía para encontrar la medida de cualquier ángulo de un triángulo, perdón, para encontrar las razones trigonométricas. En este caso, el seno de 120 grados, encontrábamos en esa tabla que es la raíz de 3 sobre 2. Esto entre el seno de 45 grados, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, acá lo que simple y sencillamente se va a hacer es, en este caso, como es una división de fracciones, vamos a multiplicar dándole vuelta, en este caso, a la segunda fracción, ¿sí? Acá al divisor, y tendríamos entonces el 2 arriba y la raíz de 2 abajo, ¿verdad? Hemos pasado de dividir a multiplicar, pero damos vuelta a la segunda fracción aquí a esta. Entonces nos quedaría 12 por raíz de 3, 12 raíz de 3, 1 por 2, 2, y acá el 2 arriba, raíz de 2 abajo. Luego, pues se simplifica el numerador con denominador y solo nos quedaría 12 raíz de 3 sobre raíz de 2. Vemos que el radical está abajo, entonces vamos a racionalizar multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. El resultado nos quedaría 12 raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6, sobre raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Acá el 12 con el 12 puede simplificar y nos quedaría 6 raíz de 6, la longitud del lado B. Vaya, entonces lo único que ustedes tienen que hacer, jóvenes, es aplicar pues algunos conocimientos, algunos conceptos básicos que ya hemos trabajado en unidades anteriores. Ahí estaríamos trabajando ya lo que es la solución del ejemplo de esta lección. Bueno, aquí tenemos entonces los problemas. Para los problemas me piden que calcule los valores que se piden para el triángulo ABC. En el literal A, el valor del lado B. En todos los literales, si ustedes observan, bueno, el valor del lado B. En el C, si me piden el valor del lado C. En el D, el valor del lado B. Y en el E, el valor del lado C. Vaya, solo para el literal D les están pidiendo uso de calculadora. Pero si ustedes tienen una calculadora científica que les va a permitir facilitar el proceso e ir comprobando la respuesta, se pueden apoyar de la tablita que ya estudiamos en las lecciones de la semana pasada y también pueden ir usando la calculadora, no hay problema. Aquí está la solución de los problemas. Miren, acá está cómo les quedarían, no los explico porque están sencillos. Simplemente ustedes observan, por ejemplo acá, ¿ve? Tengo el lado A que vale 3 y el seno del ángulo A que vale 30, ¿ve? Tengo los dos, tanto el lado como el ángulo, y me piden B y ya tengo el ángulo B. Entonces, igual que el anterior, multiplicamos cruzado y dividimos entre lo que nos sobra.
De ahí ya es aplicar pues conocimientos básicos que ya hemos estudiado. Y así el B, también el C, y también el D y el E. Ahí tendríamos entonces las soluciones para los problemas de esta lección. Bueno, jóvenes, vamos a continuar en el desarrollo de las lecciones. Vamos a trabajar ahora la lección 3.3 en la página 151. Esa lección lleva por título Cálculo del ángulo de un triángulo conocido dos lados y un ángulo parte 1. Vaya, acá me ponen el problema inicial de entrada a la calculadora. Eso significa pues que voy a hacer uso obligatoriamente de ella. Vamos a ver qué dice. En cada uno de los siguientes casos, determina si puede construirse el triángulo y en caso afirmativo, calcula la medida del ángulo pedido. Vaya, primero me piden, si ustedes observan, si el triángulo se puede construir. Eso es importantísimo. Y en caso que el triángulo se pueda construir, entonces determinar cuánto mide el ángulo. Vaya, en el literal A me dan los siguientes datos. Para el triángulo DEF, la longitud del lado D vale 16, la longitud del lado E vale 8 y el ángulo D vale 30 grados. Me piden calcular la medida del ángulo E. Observemos acá entonces en la solución. Vamos a dibujar un triángulo de EF y vamos a colocar los datos pues, que nos están dando. Vaya, DEF. Hacemos un ángulo ahí calculadito, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser exacto. La idea es nada más que sea un recurso visual para que nosotros observemos más o menos cómo va a quedar. Vaya, observemos que la medida del ángulo D vale 16 unidades, la medida del lado E vale 8 unidades y la medida del ángulo D vale 30 grados. Vaya, ¿qué vamos a utilizar acá? Acá lo que vamos a utilizar es, miren, el teorema o la ley de los senos, porque si ustedes ven, yo ya tengo, como ustedes pueden observar en el triángulo, el ángulo D, que vale 30 grados, y tengo la longitud del lado D, que vale 16 unidades. Y tengo la longitud del ángulo E, perdón, del lado E, y necesito encontrar el ángulo E. Por lo tanto, eso yo voy a escribir seno del ángulo E sobre 8, porque es el lado opuesto, y esto es igual al seno de 30 grados sobre 16. Recuerden que estamos poniendo con sus lados opuestos. Ahora, acá, bueno, alguien va a decir, profe, pero y el 8 que no iba arriba y el ángulo iba abajo. Sí, recuerden que también podemos trabajar con el recíproco, dependiendo del caso, ¿verdad? Lo que me estén pidiendo, pues yo utilizo lo que me conviene. Vaya, vamos entonces ahora a trabajar acá. Acuérdense entonces que en este caso yo quiero encontrar el ángulo E. Entonces dejamos seno del ángulo E solito, acá. Multiplicamos 8 por seno de 30 grados y dividimos entre lo que nos sobró, que es 16. Luego, si ustedes pueden ver acá, el 8 se puede simplificar con el 16, que nos quedaría un medio. Y el seno de 30 grados, acá ustedes pueden ver, miren, acá el seno de 30 grados es un medio. Eso ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Acá, si ustedes miran, vamos a comprobar el seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Y es 0.5 y es un medio. Miren, entonces ahí teníamos que es un medio dividido entre el 2 que nos quedó acá del 16, ¿verdad? Entonces acá al dividir un medio entre 2, si lo hacemos como una multiplicación, aquí le ponemos un 1. Al multiplicar quedaría el 1 arriba, un medio por un medio, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Entonces la solución sería un cuarto. Entonces cuando el seno de E valga un cuarto, dejamos la E solita y pasamos a hacer seno inverso de un cuarto, ¿ya? Es decir, seno, esto ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, seno inverso de un cuarto. Al hacer el seno inverso de un cuarto, lo haríamos acá en la calculadora, Shift, seno de un cuarto. Y si ustedes observan, nos daría 14.47, más o menos.
Entonces, acá lo que se debería hacer es, ¿ves? 14.5 aproximadamente. O bien podemos trabajar, acuérdense, con el ángulo E, que también puede ser 180 grados menos 14.5, 165.5. Es decir, podemos trabajar con 14.5 o con 165.5. Vamos a ver si se puede construir con los dos. Ahora, se sabe que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo hacen 180 grados. Entonces, vamos a ver si con los dos ángulos se puede construir un triángulo. Comencemos acá con el de 14.5. Vaya, cuando E valga 14.5, entonces el ángulo que vale 30 grados más 14.5 nos va a dar 44.5. Es menor que 180 grados. Por lo tanto, el ángulo E 14.5 sí se puede trabajar para un triángulo. Ahora veamos con 165.5. El ángulo D, que vale 30 grados, más 165.5, observamos que nos va a dar 195.5 grados. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que nos pasamos de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo E, el de 165.5, no puede tenerse para poder hacer ese triángulo. Por lo tanto, con los datos que nos proporcionan, solamente es posible resolver un triángulo. Y ese va a ser cuando el ángulo E tome como medida 14.5 grados. ¿De acuerdo? Entonces, así es como ustedes van a comprobar si se puede construir un triángulo o no se puede construir un triángulo. Vamos con el ejemplo B. En el ejemplo B, vamos a aplicar la ley de los senos. Miren lo que ya nos dan aquí en el triangulito. Si ustedes ven, nos dan el ángulo P vale 30 grados, el lado P vale 8 unidades y el lado N vale 20. Entonces me piden encontrar la medida del ángulo N. Vaya, entonces acá tendríamos 8 sobre seno de 30 grados es a 20 sobre el seno de n. El seno de n es el que queremos dejar, entonces dejamos solito seno de n, multiplicamos 20 por seno de 30 entre 8. Ahora acá pues al simplificar, y el seno de 30 grados sabemos que es un medio, y luego acá nos quedaría acá mitad 10, mitad 4, mitad 5, mitad 2, 5 medios. Entonces acá lo que tendríamos es 5 por 1, 5, 5 medios entre 2. Al multiplicar nos quedaría 5 cuartos. Ahora, si nosotros hacemos seno inverso de 5 cuartos, observen lo que va a pasar en la calculadora. Shift seno de 5 cuartos. Y miren, match error o error matemático. Significa que con los datos proporcionados no se puede realizar el triángulo, ¿verdad? Con esas medidas no se puede porque tiene que ser mayor que 1. Perdón, no tiene que ser mayor que 1 la condición, ¿verdad? El seno no puede ser mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces las condiciones que me dan no se prestan para hacer el triángulo. Bueno, la conclusión sería la siguiente. Si se conoce las medidas de dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, entonces se puede determinar si el triángulo puede construirse mediante la aplicación de la ley de los senos. Además, puede calcularse todos los ángulos del triángulo mediante la aplicación de la misma. ¿Qué es lo importante que nos den aquí? Si nos dan dos lados y un ángulo opuesto. Esto, a uno de los lados conocidos, ¿verdad? Si nos dan eso, entonces nosotros podemos determinar la medida del ángulo que nos pidan y así también pues determinar si puede construirse o no puede construirse el triángulo. Ahí están los problemas, ahí está la solución a los problemas. Ustedes le pueden poner pausa, ahí está cómo se desarrollan el A, el B, el C y el D. Ahí tendríamos entonces la solución de esta lección y nos vamos con la siguiente lección, la lección 3.4, que está tomada en la página 152 del libro de texto. Esta lección lleva por título Cálculo del ángulo de un triángulo conocido dos lados y un ángulo. Importante aquí vamos a calcular el ángulo de un triángulo cuando nos dan dos lados y un ángulo, pero ahora parte 2. Vaya, en el problema inicial ustedes ven, nos ponen el icono de calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora va a ser necesaria en este problema.
Nos dicen que del triángulo ABC se sabe que el lado A vale 2 centímetros, el lado C vale 3 centímetros y el ángulo A vale 30 grados. Hay que construir el triángulo y calcular la medida del ángulo C. Vaya, vamos a ver la solución del libro. En el libro nos dice que puede construirse primero el triángulo de manera exacta, siguiendo los siguientes pasos que aquí están. En el paso 1, tracemos un segmento de longitud de 3 centímetros, denotado A, el extremo inicial, y B, el extremo final. Con una regla medimos 3 centímetros de A a B. En el 2, con el vértice en A trazamos el ángulo de 30 grados y trazamos un segmento de cualquier longitud a partir de aquí, ¿verdad? Entonces en A, con el transportador trazamos 30 grados y luego hacemos acá un segmento de recta pues con cualquier unidad de medida, es decir, cualquier longitud. Ahora en el paso 3, con el compás medimos una amplitud de 2 centímetros y hacemos centro en B, es decir, acá en B ponemos la puntita de hierro y luego pues hacemos un arco que mida 2 centímetros con el compás y trazamos un arco de circunferencia hasta cortar el segmento trazado en el paso 2. En este paso vamos a hacer dos cortes por las que medidas proporcionadas nos va a servir para dibujar dos triángulos. ¿Por qué? Porque si ponemos acá, entonces al abrir el compás de 2 centímetros hacemos un corte en el C y haremos otro corte acá en C'. Y si ustedes observan, podemos construir un triángulo que sería ABC y otro triángulo que sería B, C y C'. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular el valor del ángulo C, este ángulo que está acá, vamos a notar que se conocen dos lados del triángulo y el ángulo conocido del opuesto es un lado conocido. Por lo tanto, vamos a aplicar ley de senos. Vamos a ver qué nos dan. Recordemos que acá tenemos 2 centímetros, que es el valor que tenemos de acá. Lo vamos a poner aquí con el lapicito, 2 centímetros. Sobre el seno de 30 grados, que es el ángulo A, esto va a ser igual a 3 centímetros sobre el seno del ángulo C, que es el que está acá. Como lo que queremos encontrar es el ángulo C, dejamos solito seno de C y multiplicamos cruzado 3 por seno de 30 grados y dividimos entre lo que nos sobró, que es 2. Seno de 30 grados es un medio. Ahora tendríamos 3 por un medio sobre 2 o entre 2. 3 por 1, 3. Entonces tendríamos 3 medios entre 2. Al multiplicar sería el recíproco. Aquí quedaría entonces 1 arriba, que sería 3 por 1, 3 y 2 por 2, 4. La respuesta sería 3 cuartos. Ahora, ¿cómo voy a calcular el seno de C cuando valga 3 cuartos? Dejo la C solita y paso a hacer seno inverso de 3 cuartos. Y ustedes observan que el seno inverso de 3 cuartos aproximadamente va a ser 48.6. O bien, también me puede dar 180 grados menos 48.6, 131.4. Entonces, vamos a ver si se pueden construir los dos triángulos a partir de las medidas de estos ángulos. Primero, cuando valga 48.6, tendríamos que el ángulo A más el ángulo C, que aproximadamente 30 grados, sería aproximadamente, perdón, sí, A vale aquí 30 grados, ya está, más el ángulo C. El C es el que vale 48.6. Entonces 30 más 48.6, vemos que da 78.6, es menor a 180. Y cuando tomamos el de 131, 30 más 131, 30, recordemos que ya me lo están dando acá. Vemos que nos da 161.4 grados y también es menor que 180 grados. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que con el valor del ángulo C, con los datos dados, pueden ser aproximadamente 48.6 o 161.4. Entonces podemos construir ahí esos triángulos. Bueno, la conclusión, si se conocen dos lados de un triángulo y un ángulo opuesto a uno de estos lados, en algunos casos pueden construirse dos triángulos, igual con el problema inicial, con dichas medidas. Este caso se le llama caso ambiguo, ¿verdad? No siempre se va a dar, pero sí se puede dar en algunos casos donde podemos desarrollar o resolver dos triángulos. Vaya, en los problemas igual les ponen el icono de calculadora y les dicen que para cada caso determina cuántos triángulos pueden construirse con las medidas dadas y que calculen el ángulo pedido de ser posible, ¿verdad? Acá tenemos el A, que vale el lado A 3 unidades, el lado B 4 unidades y el ángulo A 30 grados. Calcule el ángulo B.
En el literal B me piden pues también lo mismo, el lado A vale 2 unidades, el lado C 1 unidad y el ángulo C 20 grados. Calcular el ángulo A y en el C el lado A vale 4 unidades, el lado B vale 6 unidades y el ángulo B vale 60 grados. Y me dicen calcula A. Bueno, entonces ahí tendríamos los problemas y por ahí están las soluciones. Ustedes le pueden poner pausa para ver el desarrollo y poder determinar si se pueden resolver un triángulo, dos triángulos o ningún triángulo con las medidas que les dé. Ahí está el lado C también. Bueno, entonces ahí tenemos ya lo que es las lecciones. Vámonos a la lección siguiente, que sería la lección 3.5, la cual está en la página 153. Esa lección lleva por título Ley del coseno. Así que vamos a estudiar en este momento lo que es la ley del coseno. Para esta lección nos vamos a ir de una vez al teorema para que el video no nos salga muy largo. El teorema o ley del coseno nos dice que en un triángulo ABC se cumple la siguiente condición. El cuadrado del lado C va a ser igual al cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Eso también se cumple para el lado A y para el lado B. Entonces aquí tendríamos el teorema o la ley del coseno, tanto para A, para B y para C. En el ejemplo, veamos, nos dice lo siguiente. Determina la medida del tercer lado de un triángulo ABC si se sabe que. ¿Qué sabemos? Veamos qué nos dice el ejercicio, qué nos da el ejemplo. Si se sabe que el lado A vale 6 unidades, el lado B vale la raíz cuadrada de 2 y el ángulo C vale 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un triángulo para ver, ubicar los valores. Acá tendríamos el triángulo. El lado A vale 6 unidades, el lado B vale la raíz cuadrada de 2 y el ángulo C vale 45 grados. Vaya, si ustedes miran, no puedo utilizar la ley del seno, la que hemos estudiado en lecciones anteriores, porque para ello yo necesito el ángulo y un lado opuesto. Entonces, acá, si ustedes ven, yo no puedo hacer eso. Entonces me voy a apoyar de la ley del coseno. Como me piden que encuentre el tercer lado, es decir, el lado C, porque ya conozco el A y el B, me voy a apoyar aquí de esta fórmula de la ley del coseno, donde tenemos que 6 al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, y A vale 6, 6 al cuadrado más B al cuadrado, y B vale raíz de 2, raíz del cuadrado, menos 2 veces A por B, acá sería 6 por raíz cuadrada de 2, por el coseno del ángulo C, que es 45 grados. Resolviendo acá los cuadrados, ustedes observan que 6 al cuadrado es 36, raíz de 2 al cuadrado es 2, acá 2 por 6 pues da 12, por la raíz de 2, por coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Acá se simplifica, aquí tendríamos 36 más 2, 38, menos aquí la raíz de 12, pues mitad 6, mitad 1, entonces tendríamos 6. Si ustedes observan acá, raíz de 2 por raíz de 2 sería 2, ¿verdad? Porque aquí tendríamos raíz de 2 todo al cuadrado, se elimina, entonces solo nos quedaría 2. Y entonces nos quedaría 38 menos 2, 6 por 2, 12, 26. Ahora, como tenemos que C al cuadrado es igual a 26, para quitar el cuadrado de C tendríamos que elevar al cuadrado. Acá tendríamos esto, ¿verdad? Perdón. Sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Y acá ya nos quedaría el resultado de C igual raíz cuadrada de 26. Ahí estaríamos resolviendo el ejemplo. Bueno, aquí tenemos los problemas. En los problemas también les piden que para cada caso calculen la medida del tercer lado del triángulo. Aquí les doy pues las soluciones. La solución del A, del B y del C. Observen ustedes el proceso. Es el mismo que hemos seguido en el problema inicial. Ahí está para que ustedes pues comparen. Igual en el C y en el E, en el D y en el E, perdón. Ahí tendríamos entonces lo que son pues la solución del triángulo aplicando la ley del coseno. Y tenemos pues ya creo que por último la lección 3.6 en la página 154. Esta lleva por título Cálculo de los ángulos de un triángulo conocido sus tres lados. Vaya, acá, si ustedes ven en el problema inicial,
me dicen que el triángulo ABC ya se sabe que A vale 8, B vale 5 y C vale 7. Entonces me piden calcular la medida de los tres ángulos del triángulo. Vaya, acá este caso, ustedes ven, ya tenemos un triángulo con sus tres lados, pero desconocemos cuánto miden los ángulos. Entonces, lo primero que vamos a usar es utilizar la ley del coseno para calcular un ángulo del triángulo. Utilizando c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por coseno de c, sustituimos y tendríamos lo siguiente. C vale 7, porque ustedes saben que si este es el ángulo C, este es el lado C. Si este es el ángulo A, este es el lado A. Y si este es el ángulo B, este es el lado B. Entonces acá nada más es de ir sustituyendo. Ojo, ¿verdad? No, no, no. Tendremos C cuadrado, entonces acá sería 7. 7 al cuadrado es igual a al cuadrado. A vale 8, 8 al cuadrado más b al cuadrado vale 5 al cuadrado menos 2 por a por b, que sería 2 por 8 por 5 por coseno de c. Pasemos todo esto que está restando acá al otro extremo y pasaría a sumar positivo 2 por 8 por coseno de c, y eso sería igual a 8 cuadrado más 5 cuadrado, y este 7 que está solito pasémoslo al otro lado a restar. Entonces aquí tendríamos, miren, solo los términos independientes, y por acá tendríamos coseno de c. 2 por 8 por 5 nos daría 80. Es igual a 8 al cuadrado 64, 5 al cuadrado 25 y 7 al cuadrado 49. Acá tendríamos 80 por coseno de c igual 64 más 25 menos 49 es 40, si lo hacemos en la calculadora. Luego el 80 que está multiplicando pasa a dividir, y 40 entre 80 va a dar 1/2. Ahora el coseno de c es igual a 1/2. Dejo la c solita y paso a hacer coseno inverso de 1/2. Y coseno inverso de 1/2 nos va a dar 60 grados. Por lo tanto, el ángulo C vale 60 grados. Vaya, ya conozco el ángulo C que mide 60 grados. Ahora vamos a continuar acá el otro ángulo. Vamos a aplicar nuevamente la ley del coseno. Ahora utilizaríamos en este caso el b. B cuadrado, es decir, 5 al cuadrado es igual a, miren, c cuadrado que vale 7 más, en este caso 8 que es a cuadrado, 8 cuadrado menos 2 por c por a o a por c, que sería lo mismo, 7 por 8 por coseno de b. Pasamos todo esto que está restando al otro lado a sumar, y el 5 al otro lado a restar, que está sumando. 2 por 7 por 8, 112, igual coseno de b. 8 cuadrado 64, 7 cuadrado 49, 5 cuadrado 25. Menos 12 por coseno de b es igual a 88, que sale de sumar 64 más 49 y restarle 25. 112 está multiplicando, pasa a dividir, y 88 entre 12 es 11 sobre 14. El coseno de b es igual a 11 sobre 14. Dejo la b solita y paso a hacer coseno inverso, que sería chief coseno de 11 sobre 14, y le va a dar aproximadamente 38.2 grados. Entonces, si yo ya tengo el ángulo C que vale 60 grados, y yo ya tengo el ángulo B que vale 38.2 grados, el ángulo A sería lo que falta para 180. Entonces el ángulo A sería 180 menos B menos C, es decir, 180 menos 38.2 menos 60 grados. Entonces el ángulo A sería 81.8 grados. Por lo tanto, ahí tendríamos A aproximadamente 81.8 grados, B 38.2 grados y C 60 grados. Observemos también que para calcular el segundo ángulo también podía haber utilizado la ley del seno, porque ya tenías la medida de un lado con la medida del ángulo. Entonces también podías haber hecho eso, ¿sí? Pero es preferible seguir con la ley del coseno, pues por cuestiones de exactitud, ¿verdad? Entonces, si comenzamos con coseno, pues terminamos con coseno. Acá tendríamos la conclusión que si se conocen las medidas de los tres lados de un triángulo, pueden calcularse también las medidas de los ángulos mediante la ley del coseno. Ahí tenemos los problemas que me piden determinar la medida de los tres ángulos, pues cuando yo ya conozco la medida de los tres lados. Y acá también les comparto las soluciones del A, del B, así les quedarían ya resueltos, del C, del E y del E. Bueno, en el E, ¿verdad? Sabemos que el triángulo no puede construirse porque me van a dar las medidas
donde voy a tener mayor que 1 y al sacar coseno inverso, pues de 37 sobre 36 me va a dar error. Entonces en el E el triángulo no se puede construir. Hasta aquí tendríamos entonces el video correspondiente a la semana 10 de la fase 3 del primer año de bachillerato. Espero que sirva de mucha ayuda y pues un saludo para todos y muchas bendiciones.